La presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos está presente en el sorteo de la Copa del Mundo. Justo en estos momentos, mientras usted y yo estamos hablando, a través del canal oficial de la FIFA se está llevando a cabo el sorteo. Lo que tenemos claro es que hay 3 cabezas de grupo, los ya designados que son los anfitriones de este mundial. Y México está en el grupo A, será el partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Azteca y México es la selección cabeza de serie de este grupo. Pero es importante que entendamos que, como decía Eduardo Galeano, hay cosas importantes en la vida y hay otras menos importantes. De esas menos importantes, el fútbol es la más importante. ¿Por qué? Porque el deporte, entendido como lo que es una representación de la guerra, en especial cuando hay seleccionados o seleccionadas de por medio de cierta nación, de cierto estado, que representan una idiosincrasia, una cultura y ciertos ideales. Tomándolo así, es importante que comprendamos que lo que hoy hace la presidenta de la República solamente lo han hecho otros 2 presidentes anteriores a ella, en 1970 y en 1986. A ella le toca formar parte de este momento histórico, le toca vivir cómo México se convierte en una de las naciones con más sedes del Mundial, es decir, no solo una, se convierte en la nación con más sedes de Mundial, con 3 hasta el momento, en todo el mundo y en toda la historia. Es importante entender que este momento va pegado de la mano, va caminando de la mano con el progreso social y el progreso económico que el país ha tenido. Si bien la macroeconomía no se ha repuesto de la pandemia, en escenarios micros la economía sigue funcionando y en México 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Por qué lo expreso? Porque si echamos ojito a las justas mundialistas y a los Juegos Olímpicos, nos sirven como referencia para entender qué países en el mundo están saliendo justamente del atolladero, están avanzando, y por eso es que organismos internacionales como el Comité Olímpico o como la FIFA les dan estas sedes. Recordemos los Juegos de invierno, Juegos Olímpicos de invierno en Rusia, recordemos el Mundial también que se llevó a cabo en Rusia, en Brasil, los Juegos Olímpicos en China, y bueno, bien lo decíamos, ¿no? Es un tema, una representación de la guerra, un bloque y otros son los que se disputan siempre este tipo de sedes. Bueno, pues hoy a México le toca estar en medio, a México le toca estar al lado de Estados Unidos y Canadá, y aunque México presume tener un proyecto de izquierda al frente de la nación, pues también a México le toca estar geográficamente en el hemisferio occidental. Conclusión, la presidenta está en Washington después del sorteo del Mundial, donde sabremos quiénes serán los rivales de México, que encabezará el Grupo A insisto y repito, y que llevará a cabo el partido inaugural en el Estadio Azteca. Después de eso, de frente, se verá a Donald Trump y platicarán brevemente, así lo anunció ella, en Estados Unidos, sobre todos los temas pendientes que tenemos. ¿Llega a un territorio hostil? Sí, llega a un territorio hostil. No está en su casa. Una nueva cacería anti-inmigrante se ha emprendido por parte del presidente Trump, pero aún así platicarán. ¿Qué saldrá de esta charla? No lo sabemos. Donald Trump es impredecible, pero la presidenta asiste al sorteo del Mundial y asiste también a representar a todos los mexicanos y mexicanas y a dar la cara, porque efectivamente somos un pueblo que no se deja. Así arrancamos la posmañanera del pueblo. Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente... Soy madre, abuela, científica y a partir de hoy la presidenta constitucional. Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente... Soy madre, abuela, científica y a partir de hoy la presidenta constitucional.
Bienvenidos a la posmañanera del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum está en los Estados Unidos el día de hoy. Fue al sorteo de la Copa Mundial. Estábamos viendo hace un rato, no sé si tengamos las imágenes ahí, cortesía del canal de la FIFA. En un momento, si las tenemos, ahí la presidenta Claudia Sheinbaum fue presentada hace escasos 10, 15 minutos. Fue presentada con sus homólogos, junto a sus homólogos de Canadá y de los Estados Unidos. La presidenta lanzó un mensaje breve y bueno, después iniciaría el sorteo. Por ahí pudimos ver entre los asistentes al técnico mexicano también Javier Aguirre, que andaba por allá. Usted dirá, ¿por qué estamos hablando de esto cuando nuestro programa trata de otra cosa? Yo insisto, el fútbol es una representación de la guerra y entendida como lo que es, como una justa competitiva donde se valora el juego limpio y el deportivismo ante todo. Justamente para no hacer la guerra se inventaron los Juegos Olímpicos y las competencias mundiales. Bueno, evaluando el fútbol como lo que es y esta justa como lo que es importante señalar que la primera presidenta en la historia de México le tocará vivir en un país que será sede mundialista. Y ahora mismo está en Washington frente a frente con Donald Trump y con este señor de Canadá que después de que Trudeau duró como 40 años, nadie nos aprendemos el nombre del primer ministro de Canadá nuevo. O sea, digo, con Cuba no había tanta diferencia porque era Raúl Castro, Fidel Castro, eran hermanos, los ubicamos de la revolución, pero acá pues, o sea, sí, a mí la verdad se me complica, si me ayudan ahorita con el nombre, se me olvidó, una disculpa. No es que no me prepares, que de verdad, pues todo el tiempo era Trudeau. Digámosle con el Trudeau nuevo, bueno, se va a reunir con el Trudeau nuevo. Con el actual. Con el actual primer ministro de Canadá. Y bueno, a resaltar que de frente, cara a cara, después de unos meses hostiles, la presidenta Sheinbaum se encontrará con el presidente Donald Trump. Hablar también de la universalidad de la discapacidad, porque la discapacidad es universal y es transversal, y por eso es necesario que las pensiones del bienestar en este rubro, como hoy lo señaló Ariadna Montiel, se mantengan, ¿no? Y también platicar un poco sobre los 7 años, el día de mañana, que se celebran, y que la presidenta convocó justamente a una movilización multitudinaria a mostrar el músculo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, amigo Benja. Muy bien, gracias a Dios. Amigo Fidel, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Casi tardes, ¿no? Así es. Muy contento de estar haciendo posible eso que tanto mucha gente critica a quienes decimos que somos del proyecto de la Cuarta Transformación. Hacemos posible ese momento histórico que de verdad se goza, se disfruta. Iniciabas con una información muy importante, muy actual, muy de este momento. Sí, ahorita está sucediendo. Ajá, es acerca de lo que va a pasar en el fútbol con la presencia de nuestra presidenta allá en Estados Unidos y con quién se va a encontrar, con quién se va a reunir, y eso no podemos quitarle el impacto que tiene en la política internacional. No podemos pensar en el fútbol mundial que coordina la FIFA como algo aislado, como algo separado de la política, porque tiene un impacto muy directo. Aquí estamos como un pueblo en primera fila para llevar a cabo eventos de esa gran naturaleza y de esa envergadura, como es un mundial. Claro. Eso es muy importante. A mí me gusta saber que nuestra presidenta pues, nos representa muy bien, y que además dentro de su proyecto estaba yo escuchando y leyendo que también tiene programado una entrevista con migrantes, y eso es muy bueno. En efecto, parte de su agenda en los Estados Unidos es también platicar con sectores migrantes. Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Benja, maestro, Pepe, buenos días. Gracias por la invitación. Y efectivamente, nuestra presidenta ahorita en tiempo real está en el sorteo del Mundial de Fútbol. Recordemos que el Mundial de Fútbol pues lo han convertido en un espectáculo, aunque sirve
en tiempos de paz para Es lo que te decía, sí, sí. pero lo han convertido en un espectáculo. Ahí hay un dato interesante que dijo la presidenta: vamos a hacer un mundialito social, vamos a hacer infinidad de actividades en donde se aprecie el fútbol como un deporte, no como un espectáculo, y va a haber dinámicas, va a haber una forma de educación en el deporte, y eso es muy, muy interesante. Y efectivamente llega la presidenta ante un gobernador estadounidense muy imperialista a su modo, pero llega una presidenta con un 74% de aprobación en la población general, después de una brutal campaña en contra de ella, en donde Exacto. se ataca a ella por ser mujer, se ataca a ella por cómo viste, cómo es, por el apellido, pero no se le ataca por su quehacer político, por su quehacer social, sino es una campaña de difamación, no es una campaña contraargumentativa de los programas, de los proyectos que se están haciendo en México. Entonces, tenemos una presidenta que va a aprovechar al máximo la visita a los Estados Unidos para entrevistarse con sus pares, pero además ir a ver a la gente, a los héroes anónimos que están soportando parte de la economía estadounidense, lo cual es muy loable, Sí. lo cual habla muy bien de ellos. Y bueno, creo que las condiciones para sacar un buen resultado en todos los sentidos, deportivo, del espectáculo y político-social, están ahí. Creo que los va a aprovechar muy bien la presidenta Claudia y esperemos los resultados positivos. Justamente después de una campaña, como bien dices tú, Fidel, de una campaña brutal en su contra, de una campaña orquestada, Pepe, desde el extranjero, porque ya se demostró que las cuentas falsas, los denominados bots y todos estos números de personas supuestas que terminan siendo falsas, que hacían comentarios en contra de ella, pues la mayoría tienen su sede fuera del país. También se demostró vía una investigación que la presidenta justamente explicó en la conferencia matutina uno de los días, cómo había cuentas de internet asociadas con grandes medios de comunicación y con medios de comunicación incluso en plataformas, es decir, con cuentas como Badabun, hay que decirlo, que justamente agarraban personajes políticos, hombres y mujeres, los inflaban y que después de cierto tiempo empezaban pues con todo esto en una estrategia bastante maquiavélica, ¿no? Comenzaban justamente a golpearlos para ver las reacciones. Bueno, después de todo ese experimento, lo que podemos resaltar es que en esta investigación se demuestra cómo había un sector de creadores de contenido digital que de repente se cargaron hacia el lado político, que se sumaron a esta campaña y que comenzaron justamente a preparar el terreno o intentar preparar el terreno para un golpe de Estado blando. Después de todo esto, tenemos a la presidenta en los Estados Unidos, visitará a migrantes y también platicará con el presidente Donald Trump, que yo insisto, esto es de suma importancia ante la hostilidad del momento, lo agresiva que ha sido la gestión de Donald Trump, principalmente contra los gobiernos de la Cuarta Transformación, pero principalmente contra la presidenta Claudia. Después de todo eso, después de la recetita que repiten del narcoestado y bla, 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 donde ellos no se manchan las manos, pero por favor son los que más manchadas las tienen, donde los culpables son ellos. Después de repetir esto, para tratar de allanar el territorio, el terreno, para un golpe de Estado blando y para el injerencismo estadounidense, después de todo eso y de haberlo resistido y de que mañana se convoca una manifestación, después de todo eso la presidenta está en Washington en el sorteo de la Copa del Mundo y la presidenta hablará de frente con Donald Trump. Pepe. Sí, definitivamente, pero ¿qué es lo que fortalece esa figura de nuestra presidenta? Estábamos viendo pues el resultado de las encuestas, que son encuestas serias, ¿verdad? Ya lo decía Fidel, 73, 74%, pero es que hay factores muy importantes que respaldan esas encuestas. Por ejemplo, el que el dólar hoy amanezca a 18.17
Imagínate, imagínate, es un alto impacto. Creo que es uno de los precios más bajos que han habido en estos últimos 7 años de la transformación. Así es de que eso es lo que fortalece. Sí es preocupante los ataques, pero cuando hay congruencia, cuando hay fortalezas, cuando hay respaldo, cuando hay un sustento, no hay nada que tumbe una figura como la que tiene nuestra presidenta. Y eso a la vez yo lo traspolo a lo que puede significar esto para nuestro país. Estabilidad, que mientras sea cibernético los ataques, pues no dejan de ser en el celular, no dejan de ser en las redes sociales. Sí hay mucho golpeteo, sí hay muchas cuestiones que ponen en duda lo positivo de los gobiernos de la Cuarta Transformación que encabeza a nivel federal la presidenta, a nivel local, aquí en estatal, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, pero son congruentes, están mostrando el avance, el pueblo lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿Sí? En el sector educativo, por ejemplo, se acaban de entregar nombramientos, claves, asegurar el presente y el futuro de las familias, Sí. que todo eso tiene que ver desde lo federal, porque el apoyo presupuestario que da la Federación a Michoacán, y bien aplicado en Michoacán mismo, obviamente que nos genera ese respaldo del que yo hablaba, esa congruencia de nuestros gobiernos, y pues que sigan buscándole por todos lados y atacando de manera cibernética los medios, esos que no tienen el valor, porque cuando algunos estuvieron en su momento, pues todo lo hicieron en contra de nuestro país, de nuestra población. Así es de que, pues qué bueno que siga avanzando nuestro proyecto. Y mañana Sí. lo vamos a ratificar. Y mira, justamente esto que mencionabas, ¿no? Cómo después de todo esto, realmente se ha tratado de construir una narrativa. O sea, ¿a qué le apuestan ellos, Pepe? Como tú dices, a construir una narrativa dentro de las plataformas digitales. Porque es el campo, justamente, donde todavía nos pueden ganar. O sea, es como justamente el tema deportivo, ¿no? ¿Por qué celebramos tanto una medalla de bronce, de plata o de oro de los atletas cubanos en una justa olímpica, en especial cuando es en los Estados Unidos? Porque yo lo decía, es la representación de la guerra, es donde los cubanos dicen, bueno, acá ganamos nosotros, o sea, acá le dedicamos al deporte y no como un negocio, sino como un tema de prevención de la salud, etcétera, y ganan. Sucede lo mismo acá, ¿no? Y es que tenemos una estrategia, perdón, Meja, pero tenemos una estrategia que se ha sabido utilizar con mucha certeza, que es el estar cerca de la gente. Mientras nuestros presidentes, como fue Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, estén haciendo esas visitas permanentes, cotidianas, frecuentes con la población, las redes sociales impactan menos. Porque la verdad, el pueblo que significa esos 36 millones que llevamos a Claudia Sheinbaum allá a que ocupara este encargo tan importante, hay mucha gente que no está en las redes sociales. Así es de que sí hay una población. Ahora sí hay un sector, Pepe, es por lo que yo decía, ¿no? La estrategia de ellos ha sido digital, es donde nos pueden todavía ganar y por eso le apuestan a eso. Claro, muchas cuentas falsas. Aún así, a lo que le apuestan es a construir una narrativa que logre generar que quienes no están ahí o quienes no creen lo que ven ahí se convenzan, ¿no? Principalmente los indecisos. Ellos van por la gente que está indecisa, que ha votado por Morena, pero que de repente puede dudar, que de repente no le agrada que Noroña se vaya en un avión privado, que no le agrada que Adán Augusto esté relacionado con el tema de la barredora, con una serie de cosas que también es parte de la autocrítica, ¿no? Que nosotros tenemos que tener, pero tienes razón, Pepe. Yo lo decía por tu comentario, ¿no? En el tema digital es donde se ha puesto la cosa fuerte, ¿no? Y ellos le apuestan a que eso trascienda. Sin embargo, bien lo dices tú, para darte la palabra, Fidel, la cercanía con la gente es la clave, porque ahí no hay otra. Te pueden mentir en el WhatsApp, pero si tú estás tocando la puerta, ¿qué te van a decir? Adelante, Fidel. Sí, nada más hay un dato interesante que todos deberemos ver. En Twitter había 8 millones de personas supuestamente invitando a la marcha de la generación Z, incitando a la violencia. Ya en el terreno real
fueron 100 personas pagadas las que generaron la violencia, pero generaron la violencia para salir en los medios y para seguir alimentando las propias redes. Los titulares decían México en llamas, el Palacio Nacional a punto de ser quemado y linchada la presidenta, decían las redes sociales, pero finalmente la realidad pues se impone. Decía Obrador, a mí me dicen de todo, dicen que el país está cayendo, pero la gente al otro día cuando va al mercado ve la realidad. Sí. Si alcanza o no alcanza el gasto, qué está pasando, la realidad es la que finalmente donde se estrella todo. Entonces es muy importante también dar la lucha en las redes. No nos han ganado todavía en las redes, pero hay ciertos sitios muy sesgados que no tienen ningún control y que finalmente son sitios que son negocios, que son dueños, sus dueños no están, no simpatizan con los procesos democráticos, ellos simpatizan con las imposiciones en los países donde se les permita trabajar sin ninguna restricción y pues ganar el máximo de dinero que ellos pueden. Esa es la razón por la cual ciertas redes están muy sesgadas y permiten las falsedades, se paguen millones de los llamados bots para estar alimentando esa red. Si no, ¿cómo nos explicamos que 8 millones dijeron ahí vamos a estar en la marcha y no estuvieron? Entonces ese es el choque con la realidad concreta. La gente es concreta, tiene necesidades concretas y necesita soluciones concretas. Por eso el estado de bienestar finalmente es lo que ahí se estrella todo. Ahí se estrella y hoy mismo decían 1.400.000 apoyos a discapacitados y sigue creciendo, ¿sí? Entonces es bien interesante todo eso. Finalmente no hay que bajar la guardia y muy importante, no hay que dejarle todo a la presidenta. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros tenemos que estar viendo ya cómo hacemos bien eficientes todos los procesos para empezar a construir el tercer piso de la cuarta transformación. Fíjate, justamente acabas de decir algo, no hay que dejarle todo a la presidenta y yo creo que eso es fundamental. Si simpatizamos o no con este proyecto, no puede recaer todo siempre en un líder o en una líder, ¿no? Es decir, sí hay un gran peso, pero no es el único que tiene o la única que tiene que actuar. Estaríamos cometiendo un error. Exacto. Palabras de la... No, la presidenta en el sorteo. La presidenta en el sorteo. Vamos a escuchar qué dijo en el sorteo de la Copa del Mundo que se está llevando a cabo en estos momentos. Behind, yes. Y ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Buenas noches. Por favor, al lado del primer ministro. And now, the 45th and 47th President of the United States, Mr. Donald J. Trump. Mr. President, this way. Oh, this way. Well, you can do what you want. This is your place. Okay. So, this is the... Thank you so much. Presidenta Sheinbaum, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande de la historia y México hará historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo. ¿Qué significado tiene esto para las y los mexicanos? Bueno, estamos orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial.
Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Fenomenal. Estamos de vuelta. Estoy aquí viendo, perdón, en tiempo real, mientras estábamos escuchando las palabras de la presidenta estoy viendo en tiempo real el tema del sorteo. Cabeza de serie del grupo A, México. Del grupo B, Canadá. Del grupo C, Brasil, acaba de salir sorteado. Del grupo B, los Estados Unidos. Del grupo D, perdón, los Estados Unidos. Y del grupo E, Alemania. Así va hasta ahorita. Escuchamos las palabras de la presidenta. Se van a hablar, se van a dar la cara. Dicen que va a ser un encuentro breve para cerrar. Pepe, después de meses de hostilidad, después de la campaña donde no nos van a engañar, los Estados Unidos tienen mucho que ver. Después de los intentos de generar inestabilidad en el país, después de los intentos de construir una narrativa contraria a lo que la gente hace un año votó, para poder plantearse un golpe de Estado blando o un golpe de Estado duro o una especie de rebelión dentro de las personas. Después de intentar generar violencia con unos sectores de la derecha, la ultra, que está ahí escondida pero que siempre ha existido, después de que Ricardo Salinas Pliego sale, después de que reciben en la Organización de Estados Americanos a la gente del PAN, después de todo esto, de las redadas antimigrantes, de los dichos de Donald Trump y de su partido y de algunos legisladores y legisladoras estadounidenses que llaman a que México permita que los Estados Unidos ingrese porque justamente vivimos en un país ingobernable porque somos un narcoestado, cuando ellos son el único narcoestado que existe en el mundo comprobado es el de los Estados Unidos, pero bueno, se les olvida, creen que somos tontos y que no sabemos de qué lado batean y qué hacen en sus tiempos libres. Pero después de todo eso, Pepe, ¿de qué van a hablar? Pues definitivamente de cosas que nos tienen que interesar a todos los mexicanas y mexicanos. Esperamos que se aborden la temática que tenemos pendiente pues, por resolverse. Esperamos que se avance en la cuestión de los migrantes. Esperamos que también la cuestión de los aranceles sea algo que ya sea menos pesado dentro de los diálogos. México ha demostrado su capacidad de producción y diversidad de producción. Por esa razón creo que también tenemos ventaja y por esa razón ha sido una guerra, como tú lo mencionas. Sin embargo, ha habido, pues no digo que poco impacto, porque sí ha habido algún impacto, pero no el que la gente de la derecha quisiera en la relación que siempre vaticinaron como muy confrontada que iba a estar desde tiempos del licenciado Obrador y que terminó haciéndose no un amigo, pero sí un socio comercial con Estados Unidos en aquel entonces, con Trump, y ahorita con la presidenta, con todos los ataques, con todos los anuncios, siempre acaban en el método que la presidenta propone, el diálogo, la conversación, la búsqueda de acuerdos. Y hasta ahorita, creo que hasta ahorita ha sido muy importante, porque los resultados están dándose, y por eso yo reitero lo que mencioné hace un rato. El precio del dólar a como está en este día nos habla de esa estabilidad que los mismos Estados Unidos, que mismo Canadá, como parte de este tratado que tenemos, se dan cuenta que existe en México. Así es de que creo que puede ser de la temática que ellos puedan abordar, que es algo de lo que los une. Sin embargo, creo que también puede haber coincidencias que a través del deporte, del fútbol, pues las cosas tienen que, el mensaje que tiene que darse al mundo debe ser ya de otra manera. Yo así lo considero. Yo espero que su encuentro con ellos, particularmente con el presidente de Estados Unidos, pues sea cordial y que como siempre la presidenta nos traiga buenas noticias. Fidel, ¿de qué tendrían que hablar? ¿Qué le tendría que decir la presidenta a Donald Trump? Pues del respeto a nuestros connacionales, de que el Tratado de Libre Comercio va, que hay que sentarse a mejorarlo con los tres países, y es que otra vez les llega el golpe de la realidad. Mientras China, Rusia están haciendo convenios con medio mundo,
inclusive con África, con los pueblos de África, en condiciones un poco más ventajosas que con los países europeos y el propio Estados Unidos, están avanzando. Hay firmas de colaboración, de cooperación. Donald Trump trae un espantapájaros, un espantajo diciendo, pegándole a todos los vecinos más cercanos, incluyendo Canadá, de que las desgracias de Estados Unidos se deben por culpa de los otros países. Mentira. Nosotros acordémonos que nos trajeron con el espantapájaros, el espantajo del comunismo, luego de las armas químicas, y todo ha sido falso ahora con el de las drogas. Pero si somos realistas, los mayores cargamentos están saliendo ahorita de Ecuador, para Europa y para Estados Unidos, y no lo dice. Pero la mayor parte de las drogas que se consumen en Estados Unidos son de diseño, que se elaboran en territorio nacional de Estados Unidos. Y las drogas que provienen de plantas o algo, pues esas son las que están causando mayor problemas, y no es cierto. Entonces no hay una temática que tenga que sentarse Trump a platicar, y menos ahora que está ya con un 43% de aprobación, y no tiene una agenda como tal, sino una agenda de golpeteo, o haces esto o te las vas a ver conmigo. Entonces sí es muy desagradable. Lo bueno es que nuestra presidenta lleva todo el respaldo de la gran mayoría del pueblo, y todos los índices económicos están avanzando positivamente para el desarrollo de México. Ok, pues yo espero, no espero, sé que le va a ir bien, ¿sí?, a la presidenta de la República. Sé que lo va a hacer muy bien como lo ha hecho. Sé que la presidenta es inteligente y hace política. Sabe cuándo tiene que hacerse para atrás, sabe cuándo tiene que echarse para adelante. Y ¿saben qué? Mañana nos vamos a echar para adelante. Muchos y muchas en el país que seguimos creyendo en esto porque no hemos perdido la fe, porque nunca dejamos de creer. Muchos y muchas que tenemos que mandarles un mensaje a todos los indecisos o a todos los que no están indecisos y se lanzan en contra nuestra con mentiras, con calumnias y con una estrategia digital diseñada. Sí, tenemos errores, claro que sí. Sí, cometimos errores, claro que sí. Pero ¿saben qué? No fuimos nosotros. Nosotros no fuimos quienes dejamos el país en la miseria. Nosotros no fuimos quienes desatamos la violencia. Nosotros no fuimos quienes decidimos darle prioridad a los empresarios y empresarias y abandonar a los pobres. Nosotros no fuimos quienes atentamos contra los derechos humanos y atacamos y le robamos la vida a los y las opositoras políticas de este país. Nosotros no fuimos el 2 de octubre, no fuimos el halconazo del 71, nosotros no fuimos Acteal en el 97, no fuimos Aguas Blancas en el 96, no fuimos la Policía Federal desalojando la UNAM en la huelga del 99, tampoco fuimos el fraude electoral del 88, no fuimos el fraude, el supuesto cambio del año 2000, no fuimos el fraude de 2006, ni Atenco en 2005-2006. Nosotros no fuimos eso, no fuimos Nochistlán, no fuimos Ayotzinapa. Nosotros tampoco fuimos los culpables del atentado contra Carlos Manso. Hay responsabilidad, sí, y hay que asumirla, y hay que corregir, y hay que ser autocríticos y autocríticas, pero no se equivoquen, ¿eh? Nosotros no fuimos. Y mañana vamos a salir a dar la cara. Y de eso es de lo que el presidente Trump debería estar esperando hablar. Porque si él cree que lo que va a encontrar aquí es una tierra de conquista, pues está equivocado, ¿sí? Y si yo fuera la presidenta, justamente le hablaría mañana, le hablaría hoy de eso. Mañana nos vamos a juntar unos amigos y yo, unos amigos ahí en el Zócalo para que te des una vuelta o lo monitorees. Ajá. Invité unas personillas, unos compas, ¿no? A ver cómo nos va. Y que vean el respaldo real que hay con la presidenta. Vamos a ir a una pausa, son 12:37, volvemos. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen del CONIPEMS en el 2025.
Aquí en este impresionante mural de Diego Rivera que narra la historia de México, quiero hacer con ustedes una reflexión. Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo, porque gobierno y pueblo somos lo mismo. Queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, por las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la Cuarta Transformación. Buenos días. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. No les voy a fallar. La Cuarta Transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia. Nuestro movimiento es enorme, fuerte. Transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquellos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular. El que convoca a la violencia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador. De todo corazón les quiero desaforadamente. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo mexicano. Estamos celebrando 7 años de transformación, porque él entró al gobierno el 1 de diciembre del 2018. Nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con 7 años de transformación. 7 años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación, 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia. ¡Déjenos pasar! Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar 7 años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria. Eso es lo que nos forma, eso representa el humanismo mexicano y lo que representamos con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Aquí nos vemos. Siete años, pero ¿son los 7 años realmente? ¿O es el momento de responder la embestida? Hay que demostrar, Pepe. Yo soy de los que piensa que sí, habrá quien cree que es presunción, no sé. Yo considero que hay que ser humildes, sí, en la victoria principalmente, pero pues también a veces como que, digo, hablando de manera coloquial, a veces olvidamos el lugar que tenemos cada uno y no me refiero a un sentido de clase o de cuna, ¿no? No, me refiero a un sentido político de los números. A veces la oposición se olvida de qué lugar en la historia de México tiene en estos momentos. Y pierde la cabeza y se eleva en un ladrillo. Entonces yo creo que es momento, ¿no?, de decirles, a ver, tranquilos muchachos, aquí manda el pueblo.
a ustedes, Pepe. Para eso es muy importante, Benja, Fide, mi opinión, es que conozcamos la historia, reconozcamos la historicidad de dónde venimos, cómo nos hemos formado, porque todo este proceso de lucha no fue nada más de los últimos 7 años. Aquí se está configurando todo lo que se planeó, se organizó, se soñó durante muchos años de trabajo de nuestro líder moral y de la gente que lo acompañó y los que lo acompañamos todavía hoy, los que somos, por ejemplo, nosotros en el magisterio que venimos caminando hace 30 años en el sentido democrático de la organización de la educación, con proyectos alternativos a los gobiernos de todo ese proceso neoliberal, en donde dábamos una alternativa. Coincidimos desde entonces con la lucha, no es de ahorita, esa es la historia a la que me refiero. Estamos construyendo todos desde nuestro ámbito. Ahorita se configura en lo que se dice 7 años, pero 7 años de tener el encargo de manera directa. 7 años de confrontar situaciones complicadas. Por ejemplo, no podemos olvidar que desde esos 7 años también se gastó mucho la atención, el tiempo de la pandemia. Entonces, y sin embargo no se dejó de avanzar en bien de la sociedad. Eso es lo que le da congruencia a este proyecto y por eso sí podemos estar orgullosos de decir mañana, hay 7 años, sí, en el calendario, pero hay muchos años más de lucha social en bien de la gente, porque razón. lo hemos hecho desde nuestros diferentes ámbitos. Y eso es lo que comentaban hace ratito, no podemos dejarle todo a la presidenta. No, tenemos que estar desde nuestro ámbito laboral, social, familiar, construyendo ciudadanía, construyendo el México del progreso que queremos en esta cuarta transformación. Fidel, Sí. Tiene razón Pepe, no son nada más 7 años, ¿no? Venimos desde antes. Sí, es la síntesis, es el efecto de una causa que estuvimos trabajando por muchos años y muchas generaciones. Y hoy es la síntesis. ¿Qué queríamos? Un estado de beneficio social, un estado popular orientado hacia la gente en términos generales. Y es muy importante, como lo planteó Andrés Manuel, vamos a hacer un movimiento pacífico y humanista. Como tú decías, hay que ser generosos. Claro, no promovemos la violencia, no promovemos reprimir a nadie en ningún sentido. Estamos por la lucha política clara, abierta, sin mentiras, sin difamaciones, y ahí estamos, les ganamos en toda la línea. Pero sí hay que hacer memoria histórica de todo lo que... Si recordamos, todos los agoreros del desastre dijeron que para este día íbamos a estar peor que la Argentina de Milei, que claro, tiene el 60% de pobres, que tiene 1.500 unidades argentinas por $1, que nuestra economía estaría en menos 10% en decrecimiento, que el dólar nuestro estaría en 300, 500 pesos, la gasolina en 90 pesos, que el Estado mexicano quebraría sus finanzas al tercer año de estar ofreciendo la ayuda social. Los programas sociales tendrían un término de 3 años y se perderían. Y entonces la realidad, otra vez volvemos a la realidad, si las cosas se hacen con una orientación de honestidad y cero impunidad, creo que podemos avanzar como país y darle la orientación humanista. Es muy importante, nuestro movimiento no genera violencia, nuestro movimiento empieza a combatir las causas para que haya un clima de paz en México y que todas las personas mexicanas y mexicanos puedan desarrollarse de una forma más integral, como un ser humano humanista, ahora sí, dentro de todo lo que cabe las palabras. Claro que sí. 7 años, yo insisto, considero que sí, o sea, son más años. Suscribo todo lo que han dicho ustedes, solamente le agrego que es un momento coyuntural importantísimo y que efectivamente es una respuesta política. Entonces me parece adecuada también. Insisto, de repente olvidamos
con quién estamos hablando y perdemos nuestro lugar. Y eso es natural, a todos los seres humanos nos sucede. Perdón, considero que, perdón, a Jorge Romero, a Ricardo Salinas Pliego, a Felipe Calderón, a Lito Moreno, y es que no tienen a más, a Loret de Mola, pues si ya Ricardo Salinas Pliego puede ser candidato a la presidencia, pues de una vez Loret de Mola, Héctor Aguilar Camín, ¿no? A senador. Sí, claro, o sea, bueno, creo que a todos ellos se les olvida, ¿no? ¿Qué lugar histórico es el que están jugando, el que tienen en estos momentos y que no lo tienen de manera fortuita o gratuita? El pueblo se los dio en las urnas. Entonces, muchachos, mañana dejen que los adultos salgamos a la calle a caminar al Zócalo, ¿no? Ustedes, tranquilos muchachos, ustedes échenle ganas, pónganse a trabajar mejor en un proyecto de país que integra a todas las personas, pónganse a trabajar mejor en reducir su clasismo, su racismo, su xenofobia, su misoginia. Trabajen en eso y a lo mejor les va mejor. Porque les guste o no, México es un país mestizo, es un país indígena, es un país afrodescendiente y también durante mucho tiempo fue un país pobre. Y estamos en vías, o por lo menos vamos a trabajar para que ya no lo seamos. Viernes de Suave Patria y para eso está Marlene Aburto. Hoy en Viernes de Suave Patria nos presentaron una cápsula sobre los negros mascogos, que es una comunidad afrodescendiente ubicados en Coahuila. Esta comunidad se dedica a realizar cantos en funerales, en Navidad y en Año Nuevo. Estos cantos son acompañados solamente de sus palmas, porque son una manera de hacerlo solamente a capela. Ellos, al realizar estos cantos en los funerales, es una forma de sentir a los seres queridos que ya no están, que han partido, y pues una forma de conexión y espiritualidad. También es importante conocer su vestimenta. Ellos, bueno, aquí en este caso las mujeres utilizan un vestido, un delantal o un rebozo y también un símbolo que hace alusión a su cultura. Es importante y darle gracias a las personas que con su voz nos recuerdan la historia de México, que no puede ni debe de ser olvidada. Y también, como dicen las mujeres moscogas, las personas que cantan con el corazón nos dan esperanza a nuestra tierra. Muchas gracias. Volvemos contigo, Benja. A ver, Marlene, canta una pues, una así como ellos a capela, Marlene. Pues sí, pero lo cantan en inglés. No. Oye, ¿qué te pareció la cápsula del día de hoy? Muy interesante, la verdad, conocer algo nuevo. Creo que con esta sección nos damos cuenta de que nuestro México tiene demasiada cultura y que no debe de ser pues olvidada, y aparte pues conocemos más de nuestro México. Ok, Marlene, muchas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias, Benja. Nos vemos el siguiente viernes. Actualización hasta el momento. Grupo A, México, Sudáfrica y Corea. Hasta este momento la tenemos fácil, no está tan difícil. Grupo C, Brasil, Marruecos y Escocia. Bueno, ahorita si quiere, antes de irnos para terminar de agotar los temas, le doy cómo van los grupos en este momento, cómo van quedando. Pepe, la discapacidad es universal, el tema de las pensiones para el bienestar, los gobiernos del estado de 24 estados ayudan, hacen sinergia con el gobierno federal y terminan cubriendo esta parte. Te escucho. Ahí está una de las claves también por las cuales el impacto positivo del gobierno federal actual. Porque anteriormente, por ejemplo, en este mes de diciembre escuchábamos la celebración de las actividades por medio del Teletón. Después llegó a ponerse mucho en duda si era de verdad un servicio para la sociedad o qué clase de negocios estaba ahí llevando a cabo. Fue una lucha que tuvo que enfrentar nuestro expresidente, el licenciado Obrador, en donde tuvo que analizar lo viable o no, el beneficio o no a la sociedad. Él encontró afortunadamente que sí hay mucho positivo, y entonces hasta le dio apertura, dio difusión, y ahora es uno de los elementos que ayudan, son aliados para la cuestión de los beneficios a la gente con discapacidad.
Se han realizado 2 reformas, aparte de todo, para que pueda llevarse con mucha seriedad y mucha seguridad la atención. Ya ven que comenzó en el gobierno anterior, comenzó la atención a los discapacitados y con discapacidad permanente, obviamente, hasta los 29 años. Después se creó un programa, un proyecto, un sistema que sí aceptaron muchos estados de hacerla universal, y eso ha sido muy impactante, muy importante, porque efectivamente, vuelvo otra vez al tema, en el sector educativo existen escuelas para discapacitados, bueno, escuelas de educación especial, pero ¿qué creen? Que hace 20 años empezaron a difuminar los presupuestos con los que se les tenía que ayudar, y se creó una falacia, una idea de que la inclusividad consistía en que en las escuelas que se dice para atención normal, ahí podían entrar las gentes con problemas de visuales, de sordera, de movilidad. Y bueno, nosotros en aquel momento, como maestros analíticos, nos opusimos a esa cuestión, porque no era la inclusión lo que estaban buscando, era la negación al sistema de escuelas especiales. Por eso se dejó de formar maestros especializados, que ahora se empieza a retomar otra vez. Ahorita se está dando mucho auge, por ejemplo, al proyecto de lengua de señas mexicanas, que es muy importante para poder reforzar el quehacer del docente. Entonces creo que ahora sí se está dedicando el tiempo, el presupuesto, la atención realmente a esa área de la gente con ciertas discapacidades. Perdón, Fidel, ya no te dejamos tiempo. Un minutito, perdón, dale. No, pues está bien, más que nada la invitación a hacer el recuento de todo lo que se ha avanzado y también hacer el recuento de lo que falta por avanzar en la concentración de la Ciudad de México. Creo que es muy importante. El comercio del centro de la Ciudad de México avisa que va a estar abierto, no como cuando marchan los otros, cierran completamente el comercio temen actos vandálicos promovidos porque es lo que quieren generar, una sensación de violencia, pero mañana nuevamente llega la paz al centro de la Ciudad de México. Los comercios van a estar vendiendo muy bien, va a estar todo bien y todos vamos a ir con mucho gusto a hacer el recuento de qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que falta por avanzar. Entonces creo que mañana es un día donde hay que confirmar los compromisos con este país. Hay que reafirmarlos, ¿no? Los mexicanos libres mañana estamos en el Zócalo. Claro que sí. Y las mexicanas también. Rápidamente para irnos, porque ya el tiempo nos apremia. Grupo A. México, Sudáfrica y Corea sí va hasta el momento. Eso quiere decir que en el Estadio Azteca, que ahora se llama Banorte por un tema de patrocinio, el Estadio Azteca, es el emblemático Estadio Azteca, el 11 de junio debuta México en la inauguración contra Sudáfrica. Le paga la visita, porque México ya debutó en 2010 en Sudáfrica, en el Mundial. Sudáfrica lo recibió, bueno, ahora le paga la visita. No hay enemigo pequeño. Exacto, pero así va la cosa. En ese entonces empataron 1-1. Esperemos Sudáfrica local, esperemos que ahora la selección gane. Pero bueno, nos vamos lunes de 12 a 1. Yo soy Benjamín Mendoza, ya sabes, si hay algo mejor que la mañanera, pues es la postmañanera. Que tenga una excelente tarde. Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente... Soy madre, abuela, científica y a partir de hoy la presidenta constitucional.